Tres. Hola, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de El Monero. En esta ocasión tenemos a Alejandro de la Academia Blockchain y, por supuesto, mi coanfitrión Andrés y mi persona que es Roten. Pueden decir hola. Empecemos por Alejandro. Hola Roten, hola Andrés, muchas gracias por invitarme. Hola Alejandro, ¿cómo Hola, estás? Andrés. Acá habla Andrés también para la gente que nos está escuchando y no nos está viendo. Yo estaba saludando como como un tarado a la cámara en muy poco podcast de mi parte, muy poco podcast. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí con un poco de frío ¿Se, y pu- listo para conversar de todo tipo de temas. ¿Se puede decir en qué ubicación estás geográfica que tenés frío? Estoy en Quito, Ah, pero estás en Quito. Quito está en las montañas, Quito está en las montañas. No es tan tropical como algunos creen. Acá hace mucho calor. Uf, sí, Mucho, no mucho. aguanto el calor. Buenos Aires, estás en Buenos En Aires, Buenos ¿no? Aires, sí. En Quito igual, ahora, o sea, de día, más temprano sí, hace mucho calor o siempre está fresco por las montañas, por la altura. Nunca llega el calor que hace allá en Buenos Aires en verano. Eso es otro nivel. Pero claro, aquí en la mañana pega el sol fuerte porque estamos en Ujú. la mitad del mundo. Entonces, de que te quemas, te quemas. Pero de ahí hace frío. Hay viento helado que baja de las montañas. Es rico. Tuve una hermosa experiencia en Quito una vez durante 3 horas en una escala de vuelo y la pasé muy mal. Bueno, a veces la gente dice que el aeropuerto de Quito por lo menos tiene el paisaje. No, no, Aterrizas, todo falla, pero está el paisaje. pero no por el aeropuerto, fue por la altura. Ah, Vinimos claro. de vuelo directamente, bajamos y con una confianza digna de alguien que nunca estuvo en altura, bajamos todos rápido a decir, vamos a comer, aprovechemos estas 2 horas que tenemos y salimos corriendo por la calle a las 3 cuadras, a las 3 cuadras alguien empezó a decir, che, no me siento tan bien. Yo la verdad que tampoco, me duele un poco la cabeza, no tengo más ganas de comer. Me falta algo, no hay aire. Yo estoy medio mareado, es que no tengo como ganas de comer. Y empezó todo el mundo así, y terminamos todos en el aeropuerto agarrándonos así la cabeza, sentados y diciendo, ay, ¿qué me está pasando? Hasta que alguien unió 2 más 2 y dijo, me parece que a lo mejor está un poco alto, Quito. Sí, Ah, ok. sí. Esa fue. Está 2800. Bastante gente, hay gente que le da paro cardíaco ni bien baja del avión. Es todo un tema. Qué divertido. Qué buena propaganda para el turismo. Sí, sí. Sí, tenga cuidado. Puede morirse apenas baja del avión, pero el paisaje es hermoso. Van a ser sus últimos Tenga cuidado. minutos, sus últimos hermosos minutos. Asterisco en la letra pequeña Sí, debería sí, ir sí. eso, ¿no? Acá y en Bolivia. En Bolivia también. Bueno, contanos un poco, bueno, acá, como sabés, tenemos un podcast que es prácticamente exclusivamente sobre Monero, pero contanos un poco cómo es, de qué se trata lo que haces vos, Academia Blockchain, para las que nos escuchan a nosotros. Bueno, nosotros comenzamos como un canal de YouTube en el 2017, antes de la gran subida. Ya se veía que iba a subir fuerte. Pero bueno, comenzamos antes con la intención de sumarle un contenido al ecosistema de las criptomonedas en español, que en ese momento faltaba y era un contenido un poco más técnico, un poco más enfocado en la tecnología y no solamente en el precio. En el 2017 éramos pocos los que hablábamos en español en YouTube al respecto. Ujú. Y bueno, comencé a hablar sobre la parte técnica un poco y luego de repente el precio se disparó y cambiaron las cosas, ¿no? Sí, En sí. ese momento yo estaba en Camboya y mi plan era regresar. Yo era programador a distancia y mi plan era regresar mientras trabajaba. Bueno, como subió el precio, renuncié al trabajo y, y regresé y comencé a regresar, ¿no? Y al mismo tiempo hablar de criptomonedas.
luego el plan se fue expandiendo, adquirimos otras personas que nos ayudaron con el canal. Estaba una entrevistadora, estaba una persona encargada de noticias, plantamos una plataforma, un blog, y luego nos echamos para atrás un poco, pues cambiamos de dirección y ahora vamos a hacer una aplicación descentralizada. Entonces, en este momento el canal está en medio cambio de rumbo. Uh-huh. Y bueno, de ahí, ¿qué pasó? Yo estaba en Turquía cuando me quedé sin ninguna criptomoneda, ya porque de nuevo cayó todo en el 2018. Y duró el viaje, duró. Me encanta la planificación de viaje, que es como Bitcoin a 17. Renuncio, voy a vivir nómada de toda mi vida. Pasa un mes. Hola, bueno, perdón, señor empleador. Tiene un puesto. Puedo aceptar el de la cafetería. Bitcoin está a 3 de vuelta. Justamente es lo que pasó. Muchas Pero bueno, historias. ya habíamos hecho un montón de cosas, ¿no? Habíamos plantado la página web, teníamos academiablockchain.com, academiablockchain.club, teníamos gente, tuvimos que cortar todo el personal y ahora estamos en esta otra dirección. Sí. 2017, entonces digamos que fue tu primer bull market, digamos, activamente. Sí, en el 2015 entré, pero ahí era un poco aburrido. Subía, bajaba, subía. Y en el 2017 y con fuerza subió. ¿Cómo ves? O sea, entonces llegaste a ver 2015 con movimientos interesantes. Subió, lo que me acuerdo, a 800 y luego volvió a bajar a 500. Llegó creo que a 1000 y luego volvió a bajar a... Bueno, no me acuerdo muy bien. Sí, pero no fue tanto como el 2017, digamos. El por. Sí. ¿Qué? No había tanta gente hablando tampoco, no había todo este ruido mediático constante, que es como que te llama el amigo de la infancia y te dice, oye, bitcoins. Algo así. Eso que me habías contado vos una vez de esas monedas de internet. Sí. Ajá. Que te dije que no iba a funcionar. Sí. Pregunto, ¿y entró por el precio o entró por ideales o entró porque su gobierno lo estaba censurando o porque lo estaba persiguiendo una ex esposa loca con unos niños o por qué? Por las dos cosas, por el precio y por los ideales. Ok, pensé que la esposa loca. Todavía no tenía esposa loca. Todavía no. Todavía pero no. Bueno, el tema es que, claro, yo entré por los ideales, pues ya estaba en el mundo del anarquismo, metido en un tipo de activismo no tan cyberpunk, por así decirlo. Uh-huh. Pero, y también sabía que el precio se iba para arriba, ¿no? Porque los que estábamos metidos en el mundo de la economía austriaca, de lo que dice que el valor del dólar tiene que ir para abajo por default, entonces poníamos nuestros ahorros en bitcoins. Nunca se me pasó por la cabeza que iba a llegar tan arriba, ¿no? Yo pensé, bueno, va a ser un 3X, va a ser un 5X, suerte, pero llegó mucho más. Uh-huh. Y en tu opinión, ¿cuál es la diferencia entre lo que fue el mercado ese de la subida del 2017? Me gusta la que usaste, la gran subida. Vamos a empezar a usar la gran subida. Aún esperemos que haya una gran subida distinta, pero ¿cómo ves la diferencia entre, bueno, quizás un poco el movimiento que había en el 2015, el 2017, que por lo menos en mi experiencia fue como la primera subida mediática, por así decirlo, de que veas como adopción más del público general, y la de ahora, o sea, la de estos últimos meses? Ok, yo sí creo que hay una diferencia. Antes las instituciones estaban en contra. De hecho, en pleno 2017, JP Morgan salió a decir, esto es un fraude. En esta subida fue justo lo contrario. JP Morgan acaba de sacar un comunicado hace unos meses de que Bitcoin se va a los $148,000. Entonces, hay como que una retórica justo opuesta en los medios de comunicación. Y siempre después de haber comprado ellos, ¿viste? Primero te dicen, no, es una estafa. De golpe compran en secreto y después anuncian, bueno, ya compramos, deja de ser una estafa, va a 300,000.
compran después que yo. Justamente. Entonces ya me parece, o sea, desde un punto de vista, ellos no van a perder, ¿no? Entonces ellos primero van a comprar y luego les van a vender a los retailers. Y yo creo que hay que tener cuidado con esto. Pero por otro lado, también los retailers, la gente común que entraba en el 2017, de alguna manera eran vistos como los innovadores. Eran como los locos que metían su dinero en algo de que estaba funcionando en el Internet. Ahora, en el 2021, ya no son los innovadores. De alguna manera se siente que eso está para quedarse, que no es como cualquier locura como en el 2017, que sí era visto como algo loco, no se entendía. Ahora poco a poco se está entendiendo por qué sube. Y bueno, acabo de ver un anuncio en el periódico más importante de mi país, se llama El Comercio, toda una plana sobre Bitcoin. Entonces, eso no había en el 2017. ¿Es anuncio? ¿Es una publicidad? ¿O es una nota? No, es como una nota, todo descrito cómo funciona, pero claro, desde un punto de vista muy opuesto a Bitcoin todavía, como que, hey, esto es un riesgo, citándole a la directora Janet Yellen y citándole a Rubini, entre otras cosas, que son, para los que no conocen, Nouriel Roubini es un economista que está justamente muy opuesto a Bitcoin, y él está siendo citado en esta plana entera que sacó el periódico más importante de mi país. Entonces todavía hay también resilientes al respecto de las criptomonedas. Está ahí en el grupo con Peter Schiff y todos esos. Sí, Peter Schiff es increíble. Los negadores, los negadores crónicos. Pero pero Peter Schiff está hablando sobre Bitcoin desde el 2014, creo, sí, 2015. Sí. Yo sinceramente espero que algún día diga, tipo Peter Schiff diga, en realidad saben que compré Bitcoin en el 2014, me vengo riendo de ustedes, los vengo troleando de hace 8 años. Claro, es que es inaudito, ¿no? ¿Cómo si no, no se entiende. Desde 2014? Debe tener pesadillas. Increíble. Lo que es interesante es que se ha vuelto una dinámica muy abierta entre el padre y el hijo, porque el hijo es súper pro criptomonedas y el otro es no y no y no. Entonces el hijo se la pasa respondiéndole al papá en Twitter como que esta es la señal de compra, acaba de tuitar que se va para abajo, vámonos todos. Y se hace la dinámica en contra, pública, es súper divertido. Muy bueno para las cenas de fin de año en la familia Shift. En la cena de Navidad. ¿De qué habrán hablado? Y claro, yo me imagino depende en qué año caiga. Si cae en el año alcista, está el hijo diciéndole, ¿y papá qué pasó? ¿Qué ibas a decir? Y cae la otra Navidad y el padre diciéndole, viste, te dije que esto se iba a ir al piso, que no sirve para nada. Sí, me pierdo esas cosas por no estar en el cripto Twitter, que ahí es donde sucede todo, ¿no? Lo que pasa es que Rotten está en todos lados, es omnipresente. Sí, yo lurqueo en todos lados y por eso me la paso, no sé. Bueno, en fin, soy como una enciclopedia, como me dijo aquí el coanfitrión Andrés. Y bueno, entonces entró con Bitcoin y pregunta casual, ¿qué motivos, qué finales, qué objetivos, cómo ha sido su travesía con este proyecto de Academia Blockchain? ¿Qué ha logrado, qué no ha logrado, qué le ha gustado, qué no? ¿Cómo le ha ido? Cuéntenos todo. Recién comienza, por lo menos esta dirección que tomamos recién comienza. Espero que comenzó hace unos 4 o 5 meses que anunciamos que íbamos a cambiar de dirección, anunciamos que necesitábamos desarrolladores para un proyecto open source y estuvo excelente, pues recibimos algunos desarrolladores de diferentes partes de Latinoamérica y España que quieren apoyar con el proyecto. Hay unos pocos que ya han apoyado con el proyecto con pull requests de código y claro, entonces me he sentido muy bien en eso porque sentir ese apoyo ha sido excelente. Por otro lado, hay otra gente que te escribe y te dice, sabes que yo no sé programar, pero puedo ayudarte de alguna otra manera, y yo anuncié que necesito beta testers, entonces tengo una cantidad de beta testers muy grande que quieren hacer algo, quieren ayudar de alguna manera,
y yo lo que había dicho, mira, el proyecto de Academia Blockchain, para los que no lo conocen, es una universidad descentralizada, así para ponerlo en una palabra, porque nosotros estamos, digamos, preocupados por la dirección que toma el Internet en cuanto a censura y también de la mano de la educación. Entonces, creemos que hay cómo hacer algo con la blockchain descentralizando los certificados de la educación, y generando educación P2P. Entonces, bueno, saqué esto y mucha gente me escribió, me sentí muy bien, muy apoyado y estamos ahí, todavía estamos programando la aplicación, ya la van a ver en unos meses dando vueltas por internet. Soon. Eso, coming soon, próximamente. Próximamente. Y, o sea que la parte que están desarrollando, que es descentralizada, antes habías dicho, ya nos habías dicho un poco de que estás pensando en hacer algo descentralizado, es con respecto a los certificados de la educación. O sea, descentralizar los certificados de la educación que dan. Sí, en los países funciona el Ministerio de Educación, se encarga de eso, ¿no? Tú te pones a pensar, el Ministerio de Educación es un centro de poder y también es un centro de información, es una base de datos. Entonces, el Ministerio de Educación acá tiene una secretaría, se llama CENACYT, que guarda los certificados de quién sabe qué. Y a través de ese control de los certificados, controla también las licencias de las universidades y también controla el contenido de las carreras, controla los permisos de quién puede firmar qué tipo de archivos. Digamos, tienes que ser un contador profesional para poder firmar esto. Tienes que ser un economista profesional ¿y quién dice que es profesional? Si tienes el certificado, que en el fondo es una base de datos. Entonces, si es que el Internet logra abrir esa base de datos a través de la blockchain, podría darse educación P2P y también podría romperse la idea de qué es una carrera. Queremos ir también por allá, ¿no? Como, ¿saben qué? La carrera de economía tiene que estudiar a Marx, a Keynes, tal vez hay otro que dice, no, ¿sabes qué? Los economistas tienen que decir esto y también tienen que estudiar a los sociólogos, por ejemplo. Entonces, podrían darse diferentes caminos de educación y ahí descentralizar realmente la educación. Entonces, para allá vamos. Y por ahí, si quiero meterle un poco más de cyberpunk, está el ideal de Aaron Swartz, que es esta persona que, bueno, podría decirse que sacrificó su vida para liberar los archivos del MIT, que son archivos científicos, investigaciones que para él deberían ser de conocimiento público, open science, ciencia abierta. Y hay un sistema de patentes que protege a las investigaciones científicas. Por eso tú tienes como una universidad en el Congo, por así decirte, que no tiene el acceso al conocimiento del MIT en Michigan. ¿Por qué? Porque esas investigaciones están protegidas por copyright. Entonces, la Universidad del Congo está enseñando por así decirlo, una genética, si es que es términos, digamos, genética de los años 80, porque no tiene los derechos para acceder al último conocimiento que está guardado en el MIT de Michigan, por así decirlo. Entonces, hay una centralización del conocimiento porque no es open source, no es open science. Entonces, nosotros también queremos ir por ahí, tratar de favorecer conocimiento abierto. Y no es que nosotros vamos a hacer la blockchain, nosotros solo vamos a hacer la conexión, tratar de guardar la conexión en la página web, en la plataforma. Claro, porque... Eso resume. No, pero te preguntaba, porque, digamos, en ese caso, ¿no? Concretamente, un certificado, yo igual es como que entiendo que en realidad vamos cada vez más hacia un camino que no tiene tanto que ver con certificar la educación de uno, sino con simplemente ejercerla, ¿no? O sea, pero me parece que eso va quedando tan en desuso como el hecho de que sos más serio si estás puesto con corbata y traje, y si estás en remera y zapatillas, no, es una cosa muy generacional, ¿no? ¿Y de dónde es tu título, viste? Y decir, bueno, no sé, tanta gente compró títulos y no valen de nada en la práctica, y bueno, no, mostrame lo que hiciste, ¿no? O sea, mostrame tu portfolio, mostrame lo que sea. Pero, digamos, cuando vos estás hablando de la descentralización de contenidos, que es como la verdad que una cosa muy, muy idealista y buena,
Después, o sea, ¿hay alguna idea de qué manera eso de igual tratar de como unificarlo en una especie de carrera de alguna forma? O poder decir, mira, por ejemplo, contenidos técnicos de blockchain. ¿Cómo Ujú. estás certificado de alguna manera como de una especie de tecnicatura sobre blockchain y código abierto? Requeriría que haya como una especie de consenso, que ya no centralizado, pero un consenso al respecto de cuáles son los contenidos que son necesarios que una persona aprenda para poder ser un técnico en blockchain, ¿no? Digamos, eso, si lo mantenés en un lugar donde alguien tiene que decidir, bueno, dónde está la vara, lo estás centralizando de vuelta. Entonces, lo que quería preguntarte es, ¿hay algún mecanismo que ustedes ya están como pensando o quizás no tiene nada que ver con lo que están armando para que decidir, o sea, el consenso respecto de qué es una carrera o no, esté también descentralizado? Claro, el desarrollo va a ir por etapas, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando ya es una etapa un poco lejana, ¿no? Largo plazo, que va a ser la implementación de caminos del conocimiento. Al comienzo solamente va a ser educación P2P, pagado con criptomonedas, ¿no es cierto? Bien. Pero luego, a partir de este sistema de educación P2P, se puede plantear certificados. Tú le diste clase a alguien más, entonces tú le puedes certificar de alguna manera con tu reputación que tú le diste clases a la otra persona. Entonces, en la medida en que tú valoras tu reputación, y tú puedes ser tú o puede ser el Instituto Tecnológico de Barcelona, digamos, en la medida en que tú valoras tu reputación, te va a interesar que tus alumnos sepan, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que está la clave, porque en el fondo es reputación y en el mundo real también funcionan mecanismos de reputación, como por ejemplo, tú publicaste en una revista científica, entonces tienes la reputación. Tú diste tal y tal conferencia, entonces tienes la reputación. Entonces sería no de eliminar todo lo que existe, que creo que lo que existe de alguna manera tiene un conocimiento tácito de cómo funciona la sociedad, que es mediante reputación, sino tratar de pasarla a un sistema informático descentralizado, que luego tendría que evolucionar como vaya a evolucionar. Pero lo que me imagino es, miren, un ejemplo que me gusta es alguien que quiere estudiar sushi. Ok, en la universidad acá, estudiar sushi significa aprender a cortar el pescado y hacer el sushi. Pero ¿qué tal si a otra persona en México se le ocurre, ¿sabes qué? Yo voy a dar clases de filosofía japonesa y también voy a dar clases de sushi y también voy a dar clases de alguna cosa mezclada. Y para él, eso es el estudio de sushi. Entonces, cambió la carrera. Para él es algo diferente. Entonces, ponerle una barra o tratar de empaquetar una carrera podría ser peligroso. Lo mejor tal vez sería como dejarle medio suelto y que luego el mismo mercado ponga límites. Y eso es lo que está pasando ahora. Justamente las empresas más grandes recogen a los graduados y les dan unas capacitaciones por 6 meses o un año para recién entrar en la empresa, en la corporación. Y ese un año de capacitaciones es solamente un síntoma de que no funciona el sistema educativo, de que entonces estás pagando 4 años de universidad para que luego una empresa tenga que volverte a educar o algo así. Entonces, dejemos que el mercado o las grandes empresas que están contratando pongan la barra, mientras como enfocarnos en la descentralización de la certificación. Claro que hay muchos temas abiertos, ¿no? Pero bueno. Pero ahí está la diversión. Claro, no está todo hecho. Sí. Wow. Como todo en este ambiente hay que tirar el disclaimer de que puede fallar, pero la intención es buenísima. Y aparte, bueno, por lo menos en este tipo de emprendimientos, yo creo que lo que están haciendo ustedes va alineado con la tendencia natural de las cosas, que es ir más lento o más rápido, es ir descentralizando, es ir haciendo más informal esto. Por eso, ahora te entendí mejor de que lo que estás haciendo es básicamente vas a certificás la clase en sí, no como una especie de carrera, sino como que bueno, yo tomé, está en la blockchain que yo tomé tanta cantidad de clases con tal profesor y entonces heredo un poco del, digamos, el crédito de reputación de quien me la da. Supongo que al final de todo, estoy pensando en mis propias carreras, o sea, estaría interesante ver, porque en el fondo lo que pasa en la realidad es eso, no es
una carrera, ¿viste? Una universidad. Bueno, pero ¿quién te dio clases dentro de esa universidad? ¿Cuántas tomaste? ¿Cuántas asististe de verdad? Claro, exacto. ¿Quién te da clases ahí? Sí, bueno, muy interesante. Así como ves esto, o sea, como esta disrupción en la parte educativa, yo vi a varios de tus vídeos y qué sé yo, ¿cuáles son las otras áreas que te parece más inmediatamente van a ser también así como un poco de lo público o de los servicios que tenemos, ya sea gobierno, infraestructura, lo que sea, que lo que más te parece que se viene ahora afectado por la blockchain y descentralización y eso? Ya, claro, la educación me encanta porque es como el tema, pero hay como la aplicación del blockchain para todas las industrias. Y la que se viene primero es la financiera, ¿no? Entonces, claro, porque Bitcoin comenzó como una peer-to-peer cash, por lo menos así lo dice el white paper, el título del white paper. Así comenzó. ¡Oh! A ver, es palabra de Satoshi, sí. Amén. Pero bueno, el tema es que a partir de la descentralización financiera pueden descentralizarse la contabilidad. Creo que es la segunda industria que va Ujú. a descentralizarse. ¿Y qué significa? Significaría que las empresas van a registrar en el debe, en el haber y en la blockchain. Entonces es lo que se dice como contabilidad de triple entrada. Una para el debe, otra para el haber, que el otro lo registra al revés, ¿no? Tú debes el haber del Ujú. otro, pero también otra entrada a la blockchain. Entonces podríamos hablar de contabilidad de triple entrada ahí, que me parece un tema interesante. Pero yo me quedo con las finanzas, como la moneda, con que eso haga, y ya hizo bastante la blockchain. Ya sería otro mundo. Sí. Y en el caso, bueno, igual, perdón, no sé si Roten quiere preguntar algo. No sé si regreso un poquito, pero ya con mi pregunta y la respuesta podemos cerrar el tópico. La idea es súper buena, me parece fascinante, pero me concierne qué legalidad o qué estatuto le podría dar afuera de la cadena de bloques, porque excelente, su idea es muy brillante, su propósito es muy brillante, pero fuera de nuestro nicho de la cadena de bloques, ¿cómo le decimos al otro, sí, fulanito de tal me dio una clase sobre tal y por tanto yo soy consciente de todo, tengo sus conocimientos, pero a propósito de Academia Blockchain, qué certificado, cómo planea usted darle alguna legalidad fuera de nuestro mundo paralelo? Y ya después con esa respuesta pues podemos continuar con lo que estaban conversando. Claro, es un tema muy complejo, porque lo que estamos hablando es de que, ok, hay bases de datos. Digamos, no es academia blockchain, es una blockchain. Nosotros somos un portal a la blockchain. Pero digamos, un certificado en la blockchain, ¿por qué te va a servir? ¿Qué legalidad va a tener? En el fondo hay un problema de coerción. Y yo quisiera partir de ahí para luego más o menos señalar por dónde vamos. ¿Por qué hay un problema de coerción? En el mundo legal, el Estado te va a decir, necesitas un título de economista avalado por el Estado para, para poder firmar los estados de resultados de una empresa. Eso es, por ejemplo, uno de los ejemplos. O necesitas un título de abogado avalado por el Estado, obviamente el Ministerio de Educación del país o lo que sea, para poder participar en un juicio. Entonces, la legalidad no está en el alcance de la base de datos. La legalidad está en el ámbito de la coerción. Está en el ámbito de quién tiene el derecho de decir qué es legal. Y ahí Ujú. hay un tema de coerción. Entonces, no puedo decirte que los certificados de Academia Blockchain van a tener una legalidad, pero la reputación funciona de otra manera a la legalidad. La reputación funciona en el Internet, funciona de maneras súper diversas. La reputación funciona con contenido creado, por ejemplo. Entonces, si, por un ejemplo básico e histórico de un contenido creado que te da reputación es la tesis. Cuando tú te gradúas, esa es una tesis y este es un contenido que te da reputación sobre un tema. Lo mismo podría hacerse de manera descentralizada. Entonces,
nosotros no planteamos reemplazar a esa legalidad, porque esa legalidad no se puede reemplazar desde la blockchain. ¿Ya? Lo que se puede hacer es descentralizar la generación de esa reputación. Y luego el mercado tendrá que decidir. Al mercado a veces no le importa que esta persona no tenga un título de programador. Yo no tengo título de programador, pero yo estuve a cargo de un equipo de varios, pero programo. Sí. Entonces al mercado no le importa la legalidad en muchos casos. Pero bueno, ahí hay un ambiente un poco complejo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Eso. Yo en mi opinión, al respecto de lo que vos preguntabas, Rotem, me parece que el punto delicado va a estar siempre en la transición, ¿no? O sea, vos pensás, vamos a Bitcoin o algo así. Tenés el ultra maximalista, lo mismo con Monero, digamos. Tenés el ultra maximalista que piensa, un Monero igual siempre un Monero, ¿viste? Entonces es como que no importa el precio. Mi objetivo final es que no haya ningún tipo de fiat al cual convertir. No me importa cuánto es el valor, cuánto todo. Entonces, más allá de que le venga bien que suba. Pero digamos, el objetivo está en, bueno, hay un momento como utópico o no, pero está en el futuro, en el cual, bueno, se acabó toda la moneda fiat y usamos cripto para todo. Entonces ahí ya no importa qué es lo legal, no importa porque no tengo que convertirlo a nada que funcione con otro set de reglas. El dinero fiat funciona con el set de reglas del Estado, cripto funciona con el set de reglas del consenso en Nakamoto. O sea, se acabó. Entonces es como en la traducción de esos dos mundos en donde se hacen todas las chispas. Esto me parece que el problema es el mismo, que es, bueno, si vos querés que el Estado, o sea, si vos querés que tener un título oficial de Academia Blockchain la estás obligando a hablar el idioma estatal de las certificaciones oficiales. Entonces, seguramente se pueden hacer puentes, se puede traducir un poco, se puede poner de acuerdo que bueno, entonces agréguenle seguramente estas materias para que sea como una especie de terciaria oficial y que entonces funcione, pero estás como traduciendo algo que nunca va a ser puramente lo que está. Y en realidad, ¿cuándo empieza, en mi opinión, ¿no? ¿Cuándo empieza eso a ser realidad? Lo mismo que está pasando ahora con cripto, cuando se institucionaliza más allá de su legalidad, cuando las partes empiezan a decir, la verdad que a mí no me importa si está certificado por la Universidad de La Sarasa o por el gobierno de Ecuador en este caso. A mí me importa porque la gente que hizo la Academia Blockchain está calificada para trabajar en blockchain, por ejemplo. Entonces, de facto se termina convirtiendo en algo funcional. Y a medida que, hablando puramente y exclusivamente del empleo, ¿no? A medida que la gente que dé empleo a jóvenes capacitados por este tipo de educación descentralizada no le importe que sea un título oficial, de golpe se produjo la magia y es como, bueno, listo, ya está. Entonces no lo oficializamos nunca. O sea, van a buscar que vos le puedas mostrar el registro en la blockchain de que el pibe o la chica hizo todos esos cursos, de que esté calificado, harás un par de pruebas y se acabó. Y de golpe, así como si nada, el gobierno perdió la fuerza de decir qué es lo que es una persona calificada y qué es lo que no. Y vos te saltaste esa verificación. Obviamente en el medio, por eso, en el medio está como todavía el coso. Pero la verdad que yo tampoco me imagino demasiadas empresas que pidan educación de blockchain formal. ¿Entendés? Justamente. Sí. Entonces, me parece que con muchas cosas pasa eso también. Como de que tratamos de traducir, de usar como la forma antigua de cómo funcionaban las cosas para imaginarnos cómo van a articularse con las nuevas, y al final lo que termina pasando con las nuevas tecnologías es que rompen todo básicamente o te cambian la base directamente. No termina estado adaptado, ya está, se acabó, esto no funciona más así y ahora funciona de esta otra manera. La pregunta que yo te iba a hacer, y ahora vamos acercándonos un poco a Monero, que era de esto que mencionabas, que está todo básicamente armado en base a blockchain, ¿sí? El caso de la certificación y estos contenidos es como que se me ocurre uno de los casos más benévolos para una blockchain transparente, por ejemplo, ¿no? Digamos que
hay muy pocos casos en los cuales vos quieras ocultar cuáles son tus certificaciones, por así decirlo. Querés que sea lo más público posible. Digamos, en el caso del dinero, en mi opinión, por lo menos no tanto. O tiene otros peligros. ¿Vos cómo ves la relación entre eso? Entre en qué cosas es necesario o es conveniente blockchains más transparentes y en qué caso te parece que es necesario trabajar más de manera más opaca. Ok, es una muy buena pregunta y yo creo que tiene como una respuesta también difusa, porque hay el ideal, o sea, lo que sería excelente en un mundo ideal y lo que necesitamos ahora en un mundo como está. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, en el mundo como está, no creo que tenemos como incentivos o razones para confiar en los gobiernos. Entonces, como no tenemos incentivos para confiar en los gobiernos o en el poder en sí, entonces tener una moneda que sea totalmente transparente, pero no para todos, sino transparente solamente para los que tienen los datos de direcciones de KYC. Entonces, esto no es que Bitcoin es transparente. Bitcoin es transparente para los que tienen los datos de KYC. Entonces, eso significa que hay un grupo de personas que son los que tienen las llaves para leer la blockchain y otro grupo de personas que son todo el resto que sube ahí sus transacciones en esta base de datos. Entonces, esa arquitectura es terrible si es que no confiamos en el poder. Y es que el poder corrompe. Entonces, disculpame si no confío. Sí. Entonces, claro, es una muy mala idea. Sí. Luego, lo que podríamos lograr en el mundo sería que todos les vigilen a todos, en vez de que solamente el poder le vigile a todos, le damos la vuelta a la pirámide y que todos les vigilen a todos. Entonces, o si es que hay un poder, que todos le vigilen al poder. Entonces, si tú lo piensas, ¿quiénes deberían tener las transacciones abiertas? Porque no creo que es tan simple la respuesta como que todo debería ser anónimo. No, creo que los que tendrían que tener las transacciones abiertas son justamente los gobiernos. Los gobiernos deberían tener todas tus transacciones abiertas. Ellos deberían usar Bitcoin y nosotros deberíamos tener los datos de KYC de ellos, porque ellos están usando el dinero del pueblo. Entonces, es justamente al revés de lo que estamos viendo ahora. Nosotros deberíamos tener los datos de KYC, por así decirlo, los datos de las direcciones de cada uno de los asambleístas y cada uno de los funcionarios de gobierno, y nosotros deberíamos vigilarles a ellos. Ellos no nos deberían tener que vigilar a nosotros, porque nosotros somos el pueblo. Ellos tienen el dinero nuestro. Entonces nosotros deberíamos tener un sistema de transacciones anónimas, opaco, que es un Monero. Entonces, creo que hay hueco para los dos tipos de sistemas, y dada la distribución del poder, lo que tenemos nosotros ahora, Monero, es una resistencia a esta concentración de poder que se está dando a través de este nuevo paradigma que es Bitcoin. Yo no digo que no me gusta la existencia de Bitcoin, pero si es que se queda como está, es un problema. Deja de ser una solución y comienza a volverse un problema. ¿Ya? En cambio, Monero, a partir de entender los huecos de Bitcoin, ya llega a ser una solución, porque nos da transacciones opacas, nos da transacciones que no pueden ser rastreables, y si es que no confiamos en el poder, esa es como la única herramienta que tenemos en términos de finanzas, y es lo más poderoso que tenemos para resistirse al poder. No sé si me sé. No, yo sí agradezco la existencia de Bitcoin porque para mí básicamente funciona como un caballo de Troya en esta situación. Agrega, con las deficiencias que tiene, las virtudes que tiene son suficientes, yo creo, dado lo pésimo del paradigma fiat que tenemos y lo abusado que ha sido históricamente todo el tiempo. Y acá los tres como latinoamericanos, pero lo tenemos más que comprobado. No sé lo que pensará un suizo de cómo se maneja un gobierno con su moneda, pero lo que piensa un latinoamericano en general es un desastre. Entonces,
Bitcoin con su propuesta relativamente sencilla, porque bueno, estamos muy acostumbrados nosotros también a estar adentro de este mundillo y entender algunas cosas o discutir siempre algunas cosas, pero para alguien que, o sea, cuando empezás a caer un poco en el agujero de Bitcoin te lleva un tiempo entender la dinámica de cómo funciona realmente, y dentro de todo es de lo más sencillo que hay, ¿no? Sin estar inventando nada raro. Pero ya las propuestas de valor, de básicamente hacer escasez digital, y transferencias incensurables, ya es, pero Sí, es bastante. leguas de lo que tenemos hoy en día para la gran mayoría de las personas. Entonces a eso Sí. doy la bienvenida, de acuerdo con vos en que es un peligro. O sea, si todos nos quedamos en eso, y para empezar no sé ni cómo va a escalar, pero si todos quedamos en eso y todos tratamos de usar Bitcoin, es monos con navaja, porque de golpe acabamos de inventar una especie de estado súper vigilante, y hiper transparente para todo. Lo que no estoy de acuerdo con vos, por ejemplo, que dijiste en un momento, es de que solamente las llaves para ese tipo de vigilancia estén de las personas o las entidades que tengan los datos del KYC. Obvio que esos lo tienen, o sea, obvio que ese problema está, pero si bien fueron haciéndose pequeñas actualizaciones que ayudan a la privacidad, o que por ejemplo que las wallets desde el punto de vista de interfaz de usuario traten de incentivarte a que no reuses direcciones, o sea, hay como, comparado con hace un par de años, hay algunas ventajas, pero el usuario normal de Bitcoin, amparado en que esto es anónimo y no dándose cuenta que en realidad es seudónimo, no hace falta ser muy hacker o muy ser la NSA para que alguien te haga una transacción, un amigo, y ver que, pero voy a un explorador y veo que vos tenés mucho más de lo que me dijiste que tenías, y se abre un abanico gigante que obviamente hay formas de minimizarlo, pero ¿viste? Todo requiere una experiencia técnica más superior. O siquiera habértelo planteado y haber buscado cómo se evitaba, ¿viste? Y mucha gente, como bien decís vos, no lo hace. Entonces, me parece que al mismo tiempo que vamos a ver la adopción de Bitcoin por su precio y por su dominancia, vamos a empezar a ver casos de usos más cotidianos feos, ¿no? Como esta cosa de que el alquiler lo puedas pagar en Bitcoin porque tu locatario te dice, bueno, sí, no tengo problema, aparte de esa manera queda en el mercado negro, pagame en Bitcoin, no pasa nada, y después vos veas, bueno, pero el tipo donde está recibiendo, ¿cuántos Bitcoin tiene? Vamos a rediscutir el alquiler. O sea, un montón de casos de uso como más cotidianos, donde se empieza a ver un uso real de la moneda, no solamente como resguardo de valor, más como medio de intercambio, que para mí va a empezar a hacer más ruido el tema de la privacidad, y no va a ser solamente una cuestión de ideales, de no quiero que el gobierno sepa, obviamente que también está, ¿no? Hasta incluso impositivamente, pero como de casos más de uso prácticos, de tipo, bueno, pero para... como, por ejemplo, hoy veo mucho más quejas al respecto de los fees. Por ejemplo, la gente se queja mucho más de los fees, ¿viste? Es como, pero no puedo comprar un café si me sale el fee, me sale más caro que el café. No tiene sentido. Bueno, va a empezar a pasar con la privacidad también, me parece a mí. Sí, y ahí, claro, me faltó enterito todo ese franco de hablar de que no solamente es el gobierno el que tiene acceso a tus datos de KYC, porque si te das cuenta, hasta la NSA ha sido hackeada y los datos de la NSA están en la dark web. Entonces, no solamente son los gobiernos y todos los hackers que pueden acceder a la dark web a comprar datos de personas, como los datos de los data fast de las máquinas de Visa. Todos esos datos están en la dark web. Entonces no son solo los gobiernos, sino son los hackers de la dark web los que tienen acceso a los datos de KYC. Sí. Y también pueden tener acceso a las direcciones y pueden hacer un pequeño rastreo. No se necesita tanto conocimiento para darle clic a tu dirección y luego ver la dirección anterior, y luego ver la dirección anterior y luego hacer una inferencia. Y eso es lo que hace Chainalysis. Empresas como Palantir están detrás de eso. Entonces hay que como quitarse, creo totalmente de acuerdo que hay que quitarse de la mente la idea de que solamente el gobierno nos está espiando. No,
No, hay como que hackers en todo el mundo que pueden potencialmente rastrearte. Entonces, el sistema informático de Bitcoin en sí, si es que no evoluciona, puede llegar a ser un problema. O sea, ya es un problema. ¿Ok? Por eso Ross Ulbricht está en la cárcel. Entonces hay que darle gracias a Bitcoin por lo que ha hecho, pero no hay que dejar de evolucionar. Y por eso, bueno, somos fans de Monero. Sí. Ya. Una pregunta rápida. ¿Cómo así que no hay que dejarlo evolucionar? ¿Qué quiere decir esto con eso? Claro, justamente te lo contrario. Hay que hacer que evolucione. Tal cual. Ok. Había entendido mal, perdón. Ahora, pero si quieres podemos... Disculpa. Podemos conversar sobre eso de evolucionar. Porque claro, así como tú dices, hay que dejarlo evolucionar, habrá otras personas que no quieran que evolucione Bitcoin. Entonces, ¿cómo lograrías que no evolucione Bitcoin? Es que la discusión es ¿qué significa evolucionar? ¿Y qué sería una involución? Claro, o un cambio, ¿no? No, bueno, pero me refiero tipo, ¿qué ibas a cambiar? Es para porque evolución en teoría es, más adaptativo. Hay una adaptación al ecosistema en la evolución. Y eso sería algo bueno. Entonces, si es que Bitcoin evoluciona, se supone que soluciona sus problemas de escalabilidad y hay cómo usarlo de verdad. Eso sería una evolución. Sí. Pero si tú eres el Banco Central, lo que te conviene es que no evolucione Bitcoin, ¿cierto? No. ¿Cómo logras que no evolucione Bitcoin? Tienes que hacer, de alguna manera, tienes que controlar su desarrollo. Tienes que interferir en el desarrollo de Bitcoin, en el ecosistema entero de Bitcoin. Entonces, desde ese punto de vista se abre un tema, si quieren lo conversamos, si no. Sí. Pero hay un talón de Aquiles. La gente cree que el nuevo Bitcoin es descentralizado en todas sus aristas, pero no. Hay un equipo de desarrollo que es centralizado. Y eso pasa en todas las criptomonedas. Y he estado hablando de eso desde hace algunos años en el canal. Y el equipo de desarrollo es centralizado. Y es que alguien quiere evitar que Bitcoin evolucione, solamente tiene que interferir en el equipo de desarrollo. Y eso le pasa a todos los equipos de desarrollo. Puede pasarle a Monero, puede pasarle a Green, puede pasarle a Ethereum. Entonces, ahí hay un tema que me parece muy importante, ¿no? Que hay que dejar que evolucione Bitcoin. Y si es que no está evolucionando es porque algo está mal. Sí, quizás porque a veces no se ponen de acuerdo también. O sea, estoy totalmente de acuerdo con vos en que todos los proyectos son parcialmente descentralizados, ¿no? Hay una escala de grises. Ninguno es ni totalmente centralizado ni totalmente descentralizado. Obviamente hay grises más oscuros y grises más claros. Y sobre todo nos damos cuenta siempre que hay un mercado alcista que aparecen como 500.000 monedas nuevas y decir, pero hace una sola persona, 2 personas y tienen el 60% del premiado o cosas así, o tienen un dev tax gigante para apoyar el desarrollo en los próximos 50 años de la moneda. Entonces es como, bueno, ya estás como por diseño centralizando mal la situación. Pero también lo que me parece a mí lo que pasa, que es, estoy de acuerdo que puede haber mucha inferencia externa, ¿no? A romper ahí esos equipos idílicos. Pero también lo que pasa es que me parece que al ser una naturaleza humana de que no todos nos ponemos de acuerdo de cuáles son las verdaderas amenazas, ¿no? Más allá, por ejemplo, el famoso debate del tamaño de bloques que hubo en Bitcoin, el fork y Bitcoin Cash, qué sé yo. Más allá de la política detrás del asunto y las luchas de poder y las historias personales de viejos bitcoineros de la primera época que seguramente jugaron mucha parte del asunto, había realmente un debate al respecto de cuál es el problema. La gente te podía decir, bueno, los bloques son chiquitos, las transacciones son caras, y yo te decía, no, esto está mejor, es una decisión de diseño, no lo mejores. O sea, tiene que ser así. Y ahí hay un momento en el cual cuando llegas al meollo del asunto es como, bueno, ¿qué tiene? El problema es qué es lo que vos pensás que debería ser Bitcoin. O sea, ¿para qué debería adaptarse? Y ahí, en el fondo, termina funcionando el consenso, que es lo que vos creo que estabas haciendo antes del mercado. El mercado lo decidirá, que es... Y hay un punto en el cual el mercado al final, ¿cuál tiene el más hash rate y cuál tiene el mayor valor?
ese se lleva el loguito, ese se lleva el loguito y se lleva el nombre. Se acabó. Sí, es un tema complejo. Justamente cuando hubo el debate, había gente que decía que, hey, no están mal las transacciones más caras. Uh-huh. De hecho, es positivo que las transacciones tengan su costo y es bueno para los mineros y aporta con seguridad. Es un argumento. Entonces, de ahí surge como una necesidad de que el código evolucione, pero es muy bueno que evolucione mediante hard forks. Ya, porque las bifurcaciones duras pueden verse como bifurcaciones de código como si fuera genético. Es una Sí. bifurcación. Es una mutación. A la evolución. Ajá, es como una mutación. Entonces, en vez de obnubilarnos con maximalismos locos, más bien hay que darle la bienvenida a la característica del hard fork, porque significa que hubo unas personas que no estuvieron de acuerdo con otras. Ahora vamos a ver en una evolución que ya no es como unidireccional, lo que diga el Bitcoin Core, sino es una evolución con muchas dimensiones. Y eso es excelente, eso es algo muy bueno. Entonces, ok, está Bitcoin Cash, es otra opción, pero sí. Bitcoin Cash para algunos no es suficiente, como le falta privacidad. Entonces está Monero. Para algunos dicen, ok, Monero está llevando la antorcha, pero también hay que probar estas otras cosas. ¿Por qué no Green? Entonces hay que probar un montón de cosas a la vez. Y el hecho de que podamos probar muchas cosas a la vez es muy bueno. Y sí. Claro. Termina siendo y que gane el mejor, pero es que termina pasando eso, quieras o no. O sea, sí. Es una lucha evolutiva completamente. Obviamente que no es limpia, ¿no? Hay suciedades ahí de, bueno, cuánto es marketing, cuánto son fundamentos, cuánto está influenciando el precio, que una moneda suba mucho y otra no tanto, entonces se va todo como la atención a esto, pero después al mismo tiempo, así de rápido como subió, cayó, porque no tenía mucho sentido. Y eso lo vamos a ver todo el tiempo, pero sí. Por ejemplo, solo hablando del mercado de la privacidad, por así decirlo, tenés Monero y tenés otras monedas también más. Monero en este momento es como, me parece que la reina en ese aspecto. Sí, Cash sería la debatible, que generalmente te ponen como a la par, pero bueno, obviamente en este canal tenemos nuestra opinión tomada. Pero... Sí, estoy de acuerdo. Sí, por varias razones, pero muy claro. Pero como es, por mucho que nos guste, en el fondo, no lo vamos a decidir nosotros. O sea, si de golpe, por alguna razón, casi toda la gente que esté buscando privacidad en sus transacciones decide no usar Monero y usar otra alternativa, de poco serviría que Monero sea técnicamente mejor si al final no la usa nadie. Y a Bitcoin le puede pasar exactamente lo mismo por otras razones, digamos. Cuanto más tiempo dura viva y cuanto más plata básicamente tiene puesta adentro, más difícil es que eso pase. Por eso es que yo, por ejemplo, en lo personal no me peleo con que suban los precios, aunque suene tonto, que a veces suena visto como poco purista, porque para mí cementa un poco esa estabilidad. Es decir, bueno, que suba el precio, que más gente se entere, que más gente lo use, que más todo, porque hace que el barco sea más grande y que entonces sea más difícil de moverlo con cualquier cosa, o para un ente externo, para un gobierno, para quien sea, al menos no es imposible, pero le cueste más interferir con el proyecto, le cueste más, no sé, comprar y tirar y vender para tirar el precio y armar toda una narrativa de que no funciona, de que no es confiable. Entonces, bienvenido. ¿A vos qué te parece? De acuerdo. ¿Qué otros como... ¿Qué otras características te parecen de una criptomoneda en general, pero si querés de Monero también en particular, como buenas para esa evolución, digamos, para ser más resistentes o más competitivas, más evolutivamente competitivas? A mí de Monero me gusta todo. Me gusta mucho de Monero. Me gusta una de las cosas, ¿no?, que no se mencionan a menudo, es el tamaño flexible de los bloques. Eso me parece una implementación muy válida de una nueva tecnología que hace una variación con respecto a lo que tenemos entendido que es una cadena de bloques.
Como que, ok, Bitcoin tiene unos bloques fijos. ¿Por qué no probar bloques con tamaño flexible? Solo eso me parece excelente de Monero. Con eso ya, digamos, es algo muy legítimo y creo que tiene muchísimo futuro. Solo con eso. De ahí, bueno, ring signatures, transacciones blindadas y bueno, y las otras tecnologías que tiene para proteger la privacidad también me agradan muchísimo. Creo que ahí sí hay una lucha constante honestamente creo que es una lucha entre las entidades de poder que quieren esos datos como si fuera minar petróleo, ¿no? Uh-huh. Quieren esos datos, y las otras entidades, otras personas, otros criptógrafos que no quieren soltar esos datos. Entonces, ok, vamos a probar ring signatures con 11 firmas. Pero luego un criptógrafo dice, no son suficientes, sabes que 11 firmas se pueden descartar 6, quedan 6 porque son muy antiguas, entonces me quedan 5 firmas de las cuales se puede inferir cuál eres tú por el monto. Pero entonces bloqueemos el monto. Entonces es una constante guerra entre los entes que quieren vigilar y los entes que se quieren proteger de ser vigilados. Y bueno, entonces a mí me gusta que Monero esté levantando la antorcha en una dirección correcta, más que las tecnologías de privacidad específicas, aunque claro que me parecen excelentes, pero me gusta que esté levantando la antorcha en una dirección correcta, como personas como Kim, los voceros de Monero, que hablan entendiendo muy bien cuál es el problema. Entonces, eso es lo que más me gusta de Monero, digamos, como la comunidad, los voceros de Monero, las personas que han demostrado saber cuál es el tablero, que están alrededor de Monero, alrededor del proyecto. Eso me parece lo más valioso. Y de ahí, claro, la tecnología que han propuesto los desarrolladores, vamos a ver en el futuro si es que se rompe o no. ¿Ya? Y yo espero que no. Esperemos que no. Yo creo que no, esperemos que no. Bueno, ahí es, digamos, algo que me gusta mucho. Estas personalidades que están ahí atrás. Sí, es lo que mencionabas, por ejemplo, de Kim. A mí en lo particular me parece excelente la manera en que presenta y las ideas. Pero, digamos, por ejemplo, una de las visiones que generalmente habla en sus charlas, que me parece que es muy interesante y no suele ser parte de como del discurso más conocido de por qué Monero y qué sé yo, son todas las implicaciones que tiene a nivel moneda, no solamente de la privacidad de las personas, sino por qué tiene más valor o por qué tiene sentido una moneda que tenga las características de Monero y qué representa eso en el mercado, en el momento que es una transacción entre una persona que está siendo pública y una persona que está siendo privada, cuáles son las desventajas para el trading entre esas dos partes, por así decirlo, ¿entendés? Cuando haces comercio, cuando haces... y un montón de cosas que tienen que ver con lo que yo decía un poco antes, que es la aplicación práctica, ¿no? La aplicación pragmática en la vida real de por qué es eso, que no es simplemente, porque quiero donar a una causa política controversial, ¿entendés? No, porque quiero comprar un auto usado, creo que es el ejemplo que pone, y no quiero estar expuesto de esta manera, o quiero estar más seguro que el valor de mi moneda en el tiempo se va a mantener. Sí, es excelente. Kim es excelente y lo pone muy claro. A mí me gusta también describirlo de una manera que les comparto, que es, nuestra generación está como cerca de Harry Potter, ¿cierto? Nosotros somos marcados por Harry Potter. En Harry Potter hay el mapa, el Marauder Map, ¿ya? Donde Harry Potter puede ver en el mapa dónde están todos. Tienes razón, sí. En Hogwarts. Entonces, gracias a ese mapa, Harry Potter tiene un poder increíble sobre Hogwarts, porque puede ver dónde está el profesor que le está persiguiendo, entonces se esconde. Ya, ahora, imagínense un mapa como ese mapa de Harry Potter, de Hogwarts, pero de todo el mundo, en la NSA. Es el mapa de CipherTrace, sí. Ajá, entonces ya le estamos dando ese mapa ahora con nuestros celulares y nuestras ubicaciones. Constantemente ellos están viendo dónde se mueve cada uno de nosotros, como un mapa entero de todo el mundo, y no tiene que ser en 2D.
Entonces, eso es algo que está siendo construido ahora. Y tú que eres argentino, hay un cuento de Borges que se llama El Aleph, que me encanta, que es justamente esto que contiene todo, que se está construyendo sin duda en términos informáticos en la NSA. Ok, si es que ese poder está en un lugar, eso es mucho poder, eso corrompe, digamos. Sí, ¿Qué es lo que puedes hacer a partir de eso? Puedes hacer predicciones, pero no solo puedes hacer predicciones, puedes hacer control, puedes hacer experimentos de qué pasa si es que aquí subo un poquito, qué le pasa a la gente. Digamos, como si fuera Facebook, decís vos. Como si fuera Facebook. Ajá. Vamos a ver si puedo poner. Sí, vamos a ver si puedo hacer a gente un 10% más triste tocando esto. A ver qué pasa. Sí. Sí, y una vez que hay esa posibilidad, te abren posibilidades de control que ni siquiera nos podemos imaginar. Como por ejemplo, vamos a experimentar con, digamos, los uruguayos. Vamos a toda la población. Sí, ¿por qué no? Vamos a experimentar. Vamos a todos ellos les vamos a mandar un tipo de post, por ejemplo. Sí. Entonces, podrían jugarse a crear caos, por ejemplo, en la sociedad y del caos traer un nuevo orden. O eso es, bueno, así se llama directamente. Ese es un conocimiento de hace mucho tiempo. Solamente del caos hay un nuevo orden. Puede jugarse a eso, puede jugarse a lo que sea. Pero el hecho de que haya una centralización de la información es muy peligroso. Y si es detrás de Monero está justamente el darse cuenta de que por allá no tenemos que ir. Tenemos que ir por justamente 180 grados en la otra dirección. Tenemos que protegernos de crear ese centro de información total, completo. Entonces, por eso, claro, me gusta muchísimo la dirección de Monero. Algo que me gusta decir de vez en cuando hablo acá con gente en la vida real, es que a veces los que discutimos este tipo de temas parece que estuviéramos como siempre asumiendo que el otro es maligno, ¿viste? Que el gobierno es malo a propósito y está formado por gente muy malvada que quiere dominarnos a todos. Y para mucha gente, puede ser cierto en varios casos, no digo que no, pero digamos, para mucha gente le suena como un discurso muy extremista y que no se condice con la realidad realmente. Menos si te digo si son fan de algún gobierno en particular, ¿no? Pero es como dicen, bueno, pero nada. Y yo soy generalmente bastante naive, lo entiendo, digo, pero me parece que en el fondo es un problema de incentivos. Incluso si vos pienses, digo, y trato de transmitir esto, ¿no? Entonces, incluso si vos pensás que la gente que está en poder es toda buena, digamos, se actúa de buena fe, al darle ese poder total que vos mencionás, como mínimo se vuelve complaciente, digamos, aun si no se volviera malvada, aun si no se corrompiera, se ven absolutamente vaga, que es lo mismo que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana, o sea, los que no hacemos ejercicios y no hacemos bien la dieta y no hacemos bien, o sea, lo que es sencillo, lo que es fácil, nos termina corrompiendo para la vagancia por lo menos, ¿no? Que en el fondo termina en que tenemos o peor salud, o peor estado físico, cosas. Entonces me parece que a nivel gubernamental pasa lo mismo, que es, si vos le vas a dar toda tu información fácil, si le vas a dar total transparencia, bueno, ¿qué incentivo tiene el gobierno o las personas que estén en el poder para mejorar los protocolos, para hacer, para mantener una moneda dura, por ejemplo, para dar respuestas y ser transparentes al respecto de por qué están tomando ciertas decisiones? Si ustedes pueden hacerlo. Capaz que lo agarras a alguien muy bueno y trata de hacerlo tibiamente, se hacen ciertas iniciativas, al siguiente viene uno más malo y lo cierra todo y decide lo que quiere. Y básicamente el experimento con el dinero fiat es ese. Es, bueno, te vamos a darte poder total a ver qué haces. Y ya vimos lo que hacen. O sea, lo vas a imprimir a mansalva para solucionar casi cualquier problema que tengas y pedir que por lo menos las consecuencias pasen en cámara lenta. O sea, es tu mayor objetivo, que bueno, por lo menos que la inflación sea lo más lenta y baja posible. Pero asumimos que va a haber inflación, ¿entendés? Es como, obviamente que va a haber inflación. Entonces, lo mismo me parece que parece más obvio y menos terrible en el caso de la inflación, pero pasa lo mismo con las libertades individuales. Es como, bueno, mientras está todo bien, está todo bien. Bueno, en el momento que no esté tan bien y ya estás expuesto en un montón de cosas y ya el gobierno tiene todo tu gráfico de conocidos y tu gráfico de todos los movimientos financieros que hagas, en el momento que no estés bien visto,
por la razón que sea, ya está. No hay Sí. vuelta, no hay, bueno, perdón, ¿saben qué? Voy a volver atrás 5 años y voy a rehacer mi historial de una manera positiva. Ya está, quedaste prendido. Sí. Y solamente por eso no deberías darles o sea, deberías tratar o deberíamos tratar todos de no darle tanto control sobre eso. Aún si son buenos, digamos. Aún si son buenos, si son Sí, buenas sí, personas, buenos, buenos aún si tienen buenas objetivos intenciones, incorrectos. ¿entendés? Claro. Ajá. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. De buenas Sí, intenciones. sí. Uy, bueno, yo voy a sacar el ejemplo de China, ¿no? Porque estuve en China y la verdad es increíble la cantidad de cámaras que tienen en todo lado. Ujú. O sea, no tienes una idea, estás en un parque nacional en una montaña bien lejos y hay una cámara escondida en el árbol. Sí, sí. Ahí donde quieres tomarte una foto, regresas a ver bien y hay una cámara escondida en el árbol. Entonces, el nivel de vigilancia en China no podríamos entenderlo, pero hacia allá vamos. Ujú. Igual hay casos de donde una persona en China cruza la calle por un lugar que no es el paso cebra, cruza 2 metros más allá y en 2 minutos recibe una notificación en su móvil diciéndole cuánto ha bajado su Turum. crédito social. ¿Pero por qué? ¿Cómo funcionó esto? 2 minutos dije mucho. Hay una persona que dice que le llegó como en 20 segundos. Sí. En 20 segundos, ¡pac!, le sonó la notificación de que bajó su crédito social. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona con total vigilancia. Entonces, de ahí que necesitamos como un sistema informático que no es que esté en esa burbuja de total vigilancia antes de que nos convertamos. Ahí, volvé a esa parte que se te cortó un segundo. Sí, me llamaron. ¿Antes qué? Necesitamos crear un ecosistema informático en donde no pueda ser vigilado antes de que nos convirtamos en China. Ya, porque el sistema de control de puntos de ciudadanía es algo que funciona muy bien para los gobiernos. Entonces se va a implantar en todo el mundo, se va a implementar en todo el mundo. Es cómodo. Entonces Sí. claro, luego les subes un poquito los puntos si se portan bien, les bajas los puntos si se portan mal, andan poniendo lo que no deben en Facebook. Entonces, Y ese sistema es súper podés ir conveniente. diseñando lo que es portarse bien y lo que es portarse mal. Ajá. Como si fuera Y entrenar a mí no me como si cabe fuera entrenar a un duda. perrito. Sí, sí. Sí, no me cabe duda de que va para allá. Sí. Entonces, necesitamos hacer esto antes de que llegue ese sistema. Y ahí es donde tenemos que portarnos como proactivos antes de que nos pongan el salario mínimo universal, que va a venir con condiciones y letras chiquitas. Entonces, antes de eso ya tenemos que tener nuestros sistemas de mesh networks, porque obviamente no vas a poder funcionar con el internet normal. Ujú. Vas a tener que tener un mesh network en tu ciudad y vas a tener que tener una comunidad de gente que acepte Monero. Entonces ahí sí vas a ver como que va a haber un mundo libre que funcione por debajo, en las sombras, y bueno, habrá gente que vea esto y crea que estoy hablando de ciencia ficción, pero no, esto se viene, ¿ya? Y donde tú vas a poder intercambiar cosas con otras personas que tú sabes que en la ciudad están utilizando este sistema de mesh networks con esta moneda privada. Mientras tanto, el resto de la economía va a estar sujeta a puntos de ciudadanía y a total control. Es que no estamos hablando de drogas en la dark web, estamos hablando de pagarle al verdulero con Monero. Sí, o sea, que se termina haciendo una economía circular en la cual, no digo para que la gente se imagine, es básicamente la economía en negro. Estamos hablando de lo mismo, no hace falta que sea algo muy controversial. Si al final tu gobierno de alguna manera censuró tu capacidad de generar ingresos y los tuviste que generar en el mercado negro, por así decirlo, de manera extraoficial, después esos fondos los vas a tener que ganar, gastar de manera extraoficial también, y vas a terminar cerrando el círculo de esa forma. Entonces hay gente viviendo fuera del sistema que quizás ni siquiera lo hubiera elegido, pero el sistema mismo los expulsó. El tipo la tercera vez que cruzó mal la calle
en el sistema de crédito social, le cerraron la cuenta bancaria de WeChat del gobierno y el tipo tuvo que ver, bueno, ¿dónde puedo comprar verdura y arroz? ¿Y con qué lo puedo pagar? Porque me dejaron afuera del sistema. Me parece que eso es como la aplicación banal y cotidiana de lo que estás diciendo. O sea, no hace falta que seas un disidente político de alto perfil para que te pase eso. Ya está, caíste como al costado de la... ¿Qué ibas a decir algo vos, Roten? Bueno, ustedes han estado muy concentrados y la conversación ha estado fascinante. Me han gustado mucho los tópicos que se han tratado y han tomado demasiadas tangentes y vertientes. Sería difícil como recopilar. Pero mi pensamiento detrás de todo lo que han dicho, que ha sido bueno, no voy en contra de ninguno de los puntos expuestos, es uno, hay formas de usar Bitcoin de forma privada. Esta es una opinión controversial quizá para los dos, o para los oyentes, o para el grupo de Monero en español, o para todo el mundo que sea pro Monero y maximalista Monero. Pero hay maneras de usar Bitcoin privada. ¿Cómo se puede usar de forma privada? Primero que nada, adquiriéndolo sin los datos del cliente, sin el KYC. Segundo que nada, pues lógicamente en eso podemos encontrar un punto en común todos, y estoy totalmente de acuerdo. A nivel protocolar, a nivel de cómo funciona Bitcoin en sí, pues no se puede ejecutar de forma privada, no importa cuántas veces yo me dé golpes en el pecho y diga que existe Samurai, que existe Stowaway, Soroban, Cahoots, Ricochet. Todos estos son cambios que se pueden implementar de forma aplicativa y no protocolar, y ahí les doy la razón en lo absoluto. Pero de ahí a decir que Bitcoin no puede ser usado de forma privada, no. Porque si se siguen digamos, el sentido común de no reusar direcciones, de hacer todos los pagos como un CoinJoin, como un Stowaway, como un Soroban, como un Stonewall, de usar Whirlpool, bla, 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 bla. Pero claro, vuelvo y digo, encontramos el punto en común que eso requiere, digamos, un avance tecnológico a punto de vista del usuario y no le da la facilidad a quien lo usa de simplemente usar Monero y es privado por defecto. Solo mi posición, pues. Me gustó mucho la analogía que usó Alejandro para referirse como si fuera Bitcoin, que hay que usarlo como si fuera para las autoridades, para que tuvieran esa transparencia inédita y que pudiéramos ser nosotros quienes los controláramos a ellos. Creo que eso fue un punto de vista buenísimo, que lo aplaudo. Gracias por esa conversación tan larga que han tenido ustedes dos. Y ya después, pues, lógicamente estábamos tratando de adentrarnos un poco en Monero y nos pusimos a hablar sobre la vigilancia a nivel general. Un consejo general no solo para ustedes dos, sino para quienes sean que nos escuchen, pues eso, que así se trate de Monero, así se trate de Bitcoin Cash, de cualquiera de las cadenas de bloques que podemos estar tratando en esta conversación, procuremos que cuando tengamos la entrada, cuando adquiramos lo poquito o mucho que vamos a adquirir, procuremos no exponer nuestros datos por una rampa de que adquiera nuestros datos por el conoce al cliente, sino que utilicemos Horo o utilicemos BISC o hagamos intercambio con alguien de reputación dentro de la comunidad, y así vamos haciendo de roca en roca pues un mundo paralelo en el que no tenemos que depender de entidades que nos digan: si usted quiere comprar X Bitcoin tiene que darnos su licencia de conducir, su selfie, bla, 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 decirnos dónde vive, porque a final de cuentas mucha gente dice en la comunidad de Monero, bueno, todos aquellos que adquieren Bitcoin con el conoce al cliente, pues están jodidos. Pero eso también pasa en Monero, porque si yo me voy a Kraken o me voy a Bitfinex, independientemente que después de ahí ellos no sepan qué hago con mis monedas, perfecto, eso está muy bien, pero a partir de la fecha, el momento en el que yo le doy mis conoce al cliente a ese intercambio, ellos van a saber que X día tuve X cantidad de dinero. Ya después, perfecto, yo estoy de acuerdo. Ellos no van a saber si lo gasté, no lo gasté, si lo tuve, no lo tuve. Pero ellos van a tener el antecedente para siempre de que yo compré X cantidad de Monero. No importa que a nivel protocolar sea anónimo y privado. Entonces ese problema nos concierne no solo a Bitcoin, sino concierne a Monero, concierne a cualquier cadena de bloque, independientemente de que sea fungible o no. No tengo más opiniones. Tenemos que armar
una especie de mundo en el cual todos los gobiernos tengan que por ley utilizar bitcoins, recibir el pago de impuestos en bitcoins y hacer absolutamente todos sus gastos gubernamentales en bitcoin, e instantáneamente en el momento que pagan a sus proveedores esa transacción es pública y haces un atomic swap y inmediatamente pasan todos a Monero y después el resto de la gente usamos Eso sería, los privados usamos Monero en nuestras vidas cotidianas. Sí, eso sería justamente. Y yo estoy de acuerdo contigo, Roten. El tema del KYC es un problema para todas las criptomonedas y justamente todas estas tarjetas de crédito que se meten en la mitad, ¿no? Entre el mundo fiat y el mundo de las criptomonedas te hacen creer que tú estás utilizando criptomonedas cuando en verdad no estás utilizándolas, sino tú tienes unos bitcoins que están en su dirección, en su billetera, y estas tarjetas de crédito lo que hacen es tal vez mover números en su base de datos centralizada y ellos mueven los bitcoins. Entonces, también es parte del problema que está señalando Roten, ¿no? Porque hay un KYC, ahí hay una especie de mantener los datos en este lado, en el lado de fuera del usuario. Entonces, hay que reconocer ese problema. De ahí, si es que nos queremos meter un poquito técnicos y ya está bastante tiempo, pero mira, si es que tú haces un coin join en Bitcoin, bueno, lo que haces es mezclar las direcciones, pero eso significa que desde el punto de vista de Chainalysis, el Bitcoin que sale de ahí ya está tagueado como Bitcoin que salió de un coin join. O sea, entonces, no es tan privado. ¿Ya? Sí. Y también hay otro tema más, que es que si es que tienes el 99% de las transacciones digamos transparentes, y el 1% de las transacciones pasan por coin joins, entonces se puede inferir cosas con el 99% de los datos. Por ejemplo, yo tengo una heladería que tiene una dirección de bitcoins. Luego de esa heladería sale unos bitcoins a una dirección que no conozco. Bueno, le tagueo como que salió de la heladería. Por más que luego pase a CoinJoins, la heladería sacó dinero a un CoinJoin. ¿Ya? Entonces, no es una forma de usar bitcoins privado. Por más que hay gente como Samurai Wallet te venda como si estás anonimizando tus bitcoins, un buen data scientist te va a decir, no estás anonimizando tus bitcoins. Lo que estás haciendo es metiéndoles en CoinJoins y luego tus bitcoins, claro, no están tagueados como bitcoins de la heladería, pero están tagueados como bitcoins de el CoinJoin. Y luego en la medida en que tú utilices esos bitcoins para comprar algo, de nuevo ya entra en el sistema, ok, te gastaste los bitcoins que salieron del CoinJoin en, qué sé yo, en un cine o en un evento. Un buen data scientist se va a dar cuenta de que por otros datos, metadatos, se va a dar cuenta que eres tú. Entonces, no es tan sencillo. Y ojo que el gasto final no sea en algo que está registrado. Por ejemplo, no sé, si las entradas de cine estuvieran a tu nombre, entonces ahí es como que de golpe dice tipo, mira, yo lo tenía en la heladería, este es el dueño de la heladería. Hubo 15 cosas en el medio, pero si al final él terminó gastando eso para algo que tengo registrado con nombre, como la entrada del cine, yo sé que en el medio no se fue a ningún lado. O sea, no es que la casualidad fue que lo gastó y justo otra persona del mundo de casualidad le devolvió los mismos bitcoins. Entonces voy a inferir que de acá a acá lo tiene él, acá lo agarré acá, en los extremos, y en el medio, entonces todas las transacciones derivadas de que hayan sucedido en el medio voy a asumir también que son de la misma persona. Con lo cual, estas dos pueden ser benignas, el helado y el cine, pero si en el medio tuviste que ver con algo que, aun sea en segunda línea, o en segundo punto, está algo controversial, fuiste. Por eso digo, igual estoy de acuerdo con Roten, se puede, son grises, se puede mejorar muchísimo. Es más, te puedo aceptar hasta que puede ser como suficientemente buena para el 99% de los usos, ¿entendés? Muy bien. Sí. Se acabó. Porque aparte es eso, es pretty good privacy.
O sea, no- pero literalmente PGP. Bueno, es Sí. suficiente, salvo que seas Assange, no te va a pasar nada. Correcto. Pero ahí donde yo te digo que también hay un peligro, porque guarda, porque la carrera armamentista de la tecnología también está siendo usada, la tecnología es usada por gente, entonces también tenés la carrera armamentista de la interfaz de usuario. En el momento en el cual empezamos a usar más Bitcoin entre nosotros, ¿no? Le pagás la pizza a tu amigo que te debe la mitad de la pizza, jajaja, haces todos esos chistes. Bueno, la empezás a usar. Bueno, necesitas el amigo nerd que sabe lo que es un explorador de bloques porque tus otros 4 amigos lo compraron en Coinbase y lo único que saben es que sube el precio. Y tienes el amigo nerd que dice, ay, jajaja, vamos a ver. Y se empieza a revisar en un explorador de bloques las transferencias a amigos, a ver cuánto tiene cada uno, ¿no? Puede ser un chiste de una noche, jajaja, se hace un comentario al respecto. Ahora, en el momento en que eso, en vez de ser entrar a un explorador de bloques copiando y pegando las direcciones de internet, de Bitcoin, ya es una app que se llama Face App Bitcoin Secret no sé qué y se vuelve popular y básicamente lo único que hace es que haciendo un clic veas y te diga, ¿tu amigo tiene tanto? ¿Entendés? Es lo mismo, no requiere un salto tecnológico distinto. La tecnología ya está, es un salto de uso, ¿entendés? Y de golpe es como, se hizo gracioso fijarte cuánto plata tiene tu amigo. Y lo hiciste conveniente. Por un lado le convienen las monedas privadas como Monero, porque es como, más gente va a decir, hoy, cuidado, esto es muy fácil de ver. Digamos, pero también, o sea, a lo que voy es, también requiere una carrera armamentista del lado de la interfaz de usuario para mayor privacidad. Por ejemplo, no sé, que lo que hace Samurai Wallet hoy en día, que requiere que vos le hagas 2 clics y que ya es mucho más sencillo que lo que era antes. Sí, quiero mezclar mis fondos en un CoinJoin. ¿Entendés? Que es como activo. Bueno, ya esté por defecto. Y no está solamente en Samurai. Está en Samurai, en Green Wallet y en 80 más. Y en Exodus también. Y ya es por defecto. Tenés que elegir no hacer un CoinJoin. Si llegamos al momento en que tengas que elegir activamente no hacer un CoinJoin, bueno, te digo que la verdad que la privacidad de Bitcoin sufrió mucho porque básicamente estás haciendo una especie de ring por defecto en todo lo que es Bitcoin. Bueno, si todo el mundo tiene los Bitcoin manchados, hay momentos que ya decís, bueno, entonces no hay Bitcoin limpios. ¿Entendés? Y lo transformaste en la práctica en privado. Pero bueno, en el medio va preso todo el mundo. O sea, ¿quién es el primero que dice, bueno, vamos a mancharlos todos? Y bueno, está bien, pero si no lo estás... No tenés que mandarlo a ningún exchange, no tenés que venderlo por ningún fiat, por nada en un momento, porque estás en esos problemas. Al final sos el que primero... Sí. El primero levantó la mano y le pegaron el balazo, ¿viste? Si lo levantamos todos juntos, no pasa nada, pero sí... Bueno, es complicado. Y después entra la palestra que es subjetivo. ¿Quién dice que son limpios y quién dice que son manchados? Sí. Precisamente a quienes le estamos haciendo contra, ¿no? Sí, o para qué. O sea, limpios para qué, ¿no? Manchados para qué. Sí. Totalmente de acuerdo. Muy buena conversación, muchachos. No sé si hace falta algún otro tópico, no sé si quieren conversar de algo más, no sé si esperan alguna opinión controversial mía y quieren más pelea. No. Cerremos lo amistoso, si ya son 1 hora y 20 por ahí. Sí, se hizo bastante el rato. Pero me ha gustado mucho. Y vuelvo a decirlo, me gustó mucho tenerlo usted, Alejandro, esperamos tenerlo próximamente. Y ya saben, los comentarios previos al episodio. Aunado a eso, antes de que nos despidamos, pues puede decirle a la audiencia dónde quisieran que lo encontraran. De todas formas, pues nosotros, siempre procuramos dejar en las notas pues lo que debatimos o enlaces a los sitios, pero si usted prefiere, si usted tiene alguna preferencia de cómo lo encuentren o cómo se puedan poner en contacto con usted, es su momento de fama. Puede decirnos dónde lo encuentran, qué planes y todo aquello. Ok, bueno, primero Roten, Andrés, muchas gracias por invitarme, de verdad disfruté mucho de la conversación, creo que da para más, entonces otro día podemos continuar. Y sí, pueden encontrarme en Academia Blockchain, pongan Academia Blockchain en Google y van a ver el portal de Academia Blockchain, el blog, les recomiendo leer. Y en YouTube les recomiendo mucho
ver las listas de reproducción, porque YouTube entierra el contenido y nosotros ya vamos haciendo contenido sobre blockchain ya 4 años. Si es que me encuentras en Library, mejor aún. Eso. Yo tengo que agregar que Alejandro hace videos hablando de blockchain y temas relacionados con algunos de los mejores fondos del ambiente. Ahí en una montaña o en un prado de flores. Es como... Va mucho y no es pantalla verde. Y no es pantalla verde. Sí. Ya van a volver estos videos. Sí. Bueno, fue un año particular. Así que bueno, lo mismo, Alejandro, muchas gracias por unirte a esta charla. Y obviamente, como dijiste, mejor dejar a la gente con ganas de escuchar más y no cansados de escucharnos. Lo repetimos pronto y con otros temas. Así que muchas gracias. Sin lugar a dudas lo vamos a tener de vuelta cuando usted decida o nosotros decidamos o como sea. Qué bueno. Ha sido un placer. Y gracias a todos por escucharnos. Cuando avance el proyecto de Academia Blockchain, cuando avance el proyecto y lo saque, ahí podemos conversar y les cuento cómo va. Perfecto. Amigo de la casa. Dale. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y acá termina el episodio. Muchas gracias. Chao. Chao.